Buenas noches a todos, saludos, bienvenidos un jueves más. Vamos a arrancar de una vez. Kevin, si pudieras acompañarnos en oración, porfa. Claro que sí, amigo. Gracias. Padre, queremos agradecerte profundamente, como decía Edgar, un jueves más en el que tú intentas de diferentes formas conquistar nuestro corazón, demostrarnos tu profundo y gran amor, y tú lo haces desde diferentes frentes, desde diferentes maneras, algunas de ellas no como nosotros planeamos, pero que buscan al final de cuentas poder llevarnos hasta esa relación contigo, una relación establecida sobre el amor, sobre el perdón, sobre lo que ya tú hiciste en la cruz por nosotros y que constantemente quieres recordarlo a nuestros corazones.
buscando que encontremos la plenitud, el gozo y la paz que solamente se encuentran en ti. Por favor, guía la reunión. Cada pregunta, cada respuesta, habla a las necesidades de todos, tú las conoces, y te pedimos que por favor esta noche sea de gran bendición para nuestra vida. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, como todas las noches vamos a arrancar con preguntas si las hay, y después vamos a ver hoy la última parte de el capítulo 4 de Juan. Vamos a terminar la historia que nos quedó pendiente. Hoy vamos a ver una historia preciosa para mí, yo sé que para ustedes también lo va a ser, y vamos a ver cómo Jesús termina su viaje viniendo de Samaria y yendo hacia Galilea, y vamos a ver los detalles ahora, pero no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta de algo que haya leído, que esté con dudas. Vamos a ver el chat. Ahí pueden levantar la mano o Marianne les da ahí, les abre el micrófono para que puedan preguntar. No hay ninguna por el momento y ni en No, YouTube tampoco. Ah, bueno, ok, Vilma tiene la mano levantada. ok. Bueno, vamos a escuchar. Yo traje una respuesta que era de la pregunta de la semana anterior. Si nos da tiempo la vemos al final, que era la de Zacarías. Pero bueno, vamos a ver cuál es la consulta. ¿Quién es, perdón, la persona? Vilma, ya le estoy dando la Ah, palabra. ok, perfecto. Ok, Buenas noches. buenas. Edgar, yo quería preguntar algo, bueno, es que, digamos, ya he leído la Biblia de tapa a tapa algunas veces. Ujú. Ahorita estoy iniciando de nuevo, pero desde la vez pasada yo preguntaba, incluso le preguntaba a Kevin, sobre la creación y las dudas que uno tenía de Ujú. de que Adán y Eva fueron los que crearon y se llenó la tierra por medio de ellos. Ahorita que estoy leyendo de nuevo, no sé si estoy equivocada, estoy entendiendo en Noé, de Noé para en adelante fue donde se volvió a apropiar la tierra. Entonces, porque todo desapareció atrás, de ahí para atrás quedó barrido, total, Correcto. absolutamente. Sí, correcto. Entonces, de Noé para acá fue donde se hizo la apropiación de la tierra. Es mi Ujú. pregunta. Sí, 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 correcto. Dios hace un reset, por decirlo de alguna manera moderna. Dice, vamos a ver, aquí, en el 6:7, Génesis 6:7. O vamos a ver el 6:6 primero. Y ahí lo vas a ver. Génesis 6:6, para que lo pongamos ahí. Génesis 6:6, ahí está. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Y dijo Jehová, dice el 7, de sobre la faz de la tierra, o sea, toda la tierra, dice, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Y dice, raeré, perdón, es que no leí eso, yo estaba subrayado y no lo leí. Raeré eso de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y desde el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero, dice, siempre que a mí me enseñaron, cuando estudié la Biblia, que cuando Dios dice pero, hay que detenerse con mucha atención. Pero, dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, sí, o sea, Dios decidió empezar de cero la creación. Raer, cuando dice raeré, raer significa raspar, dice, con un instrumento duro y áspero y cortante a otra superficie. O sea, es como quitar, como si yo estuviera tratando de deshacerme de algo. Bueno, de hecho así es, así pasó. Dios estaba tratando de deshacerse de todo lo que había hecho hasta ese momento. En cuanto al hombre, dice, desde el hombre hasta la bestia, y dice,
y hasta el reptil y las aves del cielo. Ahí está y sí, Dios arrancó de nuevo. Por eso tuvo el cuidado de colocar en el arca familias que pudieran procrear y reproducirse de nuevo. Si ves el panorama bíblico, vas a darte cuenta cómo Dios arranca de cero con sus hijos y las esposas de sus hijos. Y ahí, según recuerdo, Noé llega a tener 16 nietos. 16 nietos son los que tiene. A raíz de estos hijos. De hecho, hay un documento, sí, aquí lo tengo, que explica con bastante detalle qué pasó con esos 16 nietos de Noé. Pero sí, eso no sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, está bien, perfecto. Muchas gracias. Ok, bueno. ¿Alguna más? Creo que había otra, me parece. Otra manito. No, fue idea mía. No, ella era la misma. Ok, perfecto. Les iba a decir que la semana anterior me habían hecho una pregunta de Zacarías. La pregunta decía que ¿por qué Dios reunió a todas las naciones para saquear y violar mujeres? Dice, bueno, si siguen leyendo en Zacarías, este evento, algunos estudiosos piensan que este evento sucedió en el en el cautiverio de Israel, pero por lo que dice Zacarías después, dice que Jesús va a poner los pies sobre el monte de los olivos, entonces no se está refiriendo a ese evento, más bien se está refiriendo al evento final de los últimos tiempos. Dice Zacarías 14, dice, se afirmarán, dice 14:4, sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, dice, hacia el oriente y hacia el occidente. Y dice en el 3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. O sea, Dios recordaba el pasaje que dice en Job, que Dios es el que hace la llaga y él mismo la cura y él mismo la venda. Así que no podemos prender en el error a Dios o pensar que Dios es un Dios injusto o cruel, ¿verdad? Porque así es como estaba planteada la pregunta. La quería dejar ahí con la respuesta para no dejar nada atrás. Ok, no sé si hay alguna más o si no arrancamos una vez con el mensaje de hoy, que está muy, muy bonito. Es una enseñanza para todos. No sé si tal vez más adelante, mientras vamos avanzando, si hay alguien que viene por primera vez a la reunión, que se conecta y no ha tenido el privilegio de conocer a Jesús de manera personal, me gustaría que lo pusieran ahí también para, para saber cómo terminar el mensaje o cómo dirigirlo. Bien. Más preguntas, Edgar. No, ok, bueno, avancemos. Vamos a ir a Juan 4. La semana pasada estuvo llenísima de preguntas y quería correr hoy, así que Dios me está dando más tiempo, me está dando unos minutos más. Vamos a ver, Juan 4. Estábamos en la historia de la mujer samaritana. Veníamos saliendo de Sicar, como les decía. Vamos recorriendo el libro de Juan, vamos a ir viendo, no versículo a versículo, pero sí vamos a ir tocando historias importantes. Y bueno, el capítulo 4 para mí ha sido muy, pero muy enriquecedor, lleno de enseñanzas, lleno de grandes lecciones. Y aquí vamos a ver cómo cuando Jesús salió de Sicar, recuerdan cómo se salvaron aquellas personas por el testimonio de la mujer samaritana. Jesús se aleja y él toma la decisión de ir a Galilea. Vamos a ir a Juan 4:43 y vamos a leer el 43 y el 44. ¿Quieres que lo lea? Sí, porfa. Ok. Gracias, amigo, gracias. Dice el 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ok. Cuando la Biblia habla de falta de honor,
o de honra a Jesucristo, pues el lugar donde menos le dieron honra y honor fue en su propia tierra, pero en particular en esta ciudad que al final de cuentas siempre ha sido el símbolo de la nación de Israel, que es Jerusalén. De hecho, cuando Jesús estaba llegando a Jerusalén, la semana en que fue crucificado en el Calvario, la Biblia dice que Jesús lloró, dice que él lloró a la hora que se estaba acercando a la ciudad y empezó a decir: Jerusalén, Jerusalén, dice que apedreas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice, traté de juntar a cada uno de ustedes como la gallina trata de juntar a sus polluelos y nunca viste, dice, los tiempos en que yo te visitaba? Eso es más o menos parafraseando Mateo 23 y Lucas 13. El hecho es que en ese lugar, lejos de honrarlo como lo que él era, fue matado, fue crucificado como un delincuente. Y además de eso, su muerte fue muy dolorosa para los que lo amaban, sus familiares, sus amigos, los discípulos. Así que en esta expresión nada más confirma que se cumple lo que la Biblia dice, de que ningún profeta va a ser honrado en su propia tierra. Es difícil. Nosotros a veces quisiéramos, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, salimos corriendo a contarle a algunos familiares, amigos, y realmente en ocasiones nos llevamos una sorpresa. Y es que no tenemos el éxito que en algunas ocasiones Dios tiene a través de nosotros con otras personas. Por eso mismo, precisamente, porque se vuelve a cumplir que en nuestra propia tierra, en nuestro propio seno familiar, en ocasiones es difícil. El mismo Jesús, de hecho, le fue complicado. Así que solamente confirma que se cumple la enseñanza de lo que la Biblia dice, especialmente en Israel. Contrario a lo que nosotros pensamos, el lugar donde la tierra fueron más perseguidos, todos aquellos que Dios envió, fue ahí, fue en Israel. El profeta Daniel, por ejemplo, vivió en Persia, lo mismo que algunos profetas como Ezequiel, pero principalmente todos los profetas que vivieron en Jerusalén es donde no solamente nunca fueron honrados, sino que también fueron perseguidos y asesinados. Vamos a ir a Juan 4:45 y leámoslo de una vez. Juan 4:45 para ver qué sigue diciendo la historia. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Ok, como todos sabemos, y creo que lo hablamos en unas semanas atrás, hablamos de las fiestas judías. Los judíos en adoración a Dios tienen fiestas y las tenían en ese momento, donde se concentraban muchísimas personas de todas las naciones, judíos que residían en diferentes sitios y se juntaban ahí para adorar. Hay ocasiones en que los creyentes también tenemos la oportunidad de compartir con otros creyentes y la adoración se convierte en algo que adquiere un carácter muy especial por el compañerismo, por la presencia de Dios, el ágape que existe ahí entre los creyentes, el amor ágape que describe la Biblia, es algo muy especial. Y en estas actividades venían gente de todo Israel, especialmente en la Pascua. Así que ellos fueron testigos en Jerusalén de lo que había sucedido en Jerusalén. Y muchos habían ido desde Galilea hasta Jerusalén a las fiestas y habían podido ver las señales de Jesús, de nuestro Señor Jesús en Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó en Jerusalén? En realidad, bueno, hubo diferentes tipos de milagros, pero principalmente se convirtió gente. Nicodemo se convirtió, seguramente fueron sanadas personas. El pasaje dice que hizo muchos milagros. Cristo hizo muchas cosas que empezaron a manifestar su deidad y además empezaron a manifestar el propósito por el cual Jesús vino. Entendemos al hombre realmente cuando se enfrenta ante los milagros de Dios, no los podemos entender. No nos entendemos nosotros mismos tampoco. Yo no entiendo realmente al ser humano, el hombre, sus valores. Realmente el hombre tiene un gran obstáculo que no le permite ver la grandeza de Dios y es su propia vida. Mucha gente quiere
actuar diferente. Si nosotros le preguntáramos a algunas personas que nunca han escuchado nada de Dios, cómo quisieran que fuera su vida en el futuro, y se los digo porque si a mí me lo hubieran preguntado a mis 20 años, ¿cómo quería yo que fuera mi vida? Yo lo hubiera descrito de una manera muy sencilla. Quiero tener una buena familia, quiero tener buenos hijos, quiero tener éxito y quiero tener paz y vivir feliz. Así de simple. Pero lo que sucede es que el hombre realmente se contrapone o se opone a esta realidad que él anhela en su corazón porque dice una cosa y hace otra. Vivimos en una contradicción absurda totalmente en la vida. Queremos ciertos resultados, pero además estamos haciendo cosas opuestas a estos resultados. Es impactante cómo la gente no apreciaba quién era Jesús, cuando lo único que hacía era el bien. Además de que él les decía que él era Dios. Pero una cosa es que él diga que era Dios, porque si no lo era, si Jesús no era lo que decía, entonces, como decía un escritor y estudioso de las verdades bíblicas, decía, él entonces era un loco que estaba totalmente desquiciado. O era la persona más centrada y era la persona más correcta, o era una persona totalmente demente, porque él decía que era Dios. En realidad, de todas estas opciones que acabamos de ver, Jesús dijo que él era Dios y realmente sí lo era. Sin embargo, los hombres que viven en esta profunda contradicción no suelen apreciar. Y cuando digo los hombres, yo también me incluyo. Yo me incluyo hace 20 años. No solemos apreciar cómo es el amor de Dios y de qué manera Dios nos trata para poder acercarse a nuestra vida. Yo recuerdo cómo, a pesar de la forma como yo vivía hace 20 años para atrás, Dios me perseguía, pero me perseguía con amor. Las cosas no me estaban yendo en total fracaso. Sí tenía cosas complicadas, pero eran producto de mis malas decisiones. Pero no era porque Dios estaba ensañado persiguiéndome de mala manera, haciéndome daño o haciendo que yo sufriera para que un día me rindiera. No era así realmente. Dios, en medio de mi incredulidad, me colmó de bendiciones. Nunca me faltó nada. Nunca me enfermé de nada grave. Y Él me alcanzó y me alcanzó con amor. Los hombres en realidad no están viendo esto. No están viendo a Jesús igual que antes. Hoy es igual que antes. Vamos a leer Juan 4:46 para seguir leyendo la historia. Vamos a ir deteniéndonos. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ok, Jesús está aquí en Caná. Y a 24 kilómetros de donde él está ocurriendo una tragedia. Un niño está enfermo y aparentemente las circunstancias y todo indica que el niño está a punto de morir. Entonces, este hombre empieza a buscar una solución. Este hombre corre, como cualquier papá preocupado por su hijo, corre a buscar una solución. Cuando nosotros escuchamos la solución llamada Jesucristo, el mayor obstáculo no es que Dios no pueda resolver aquella circunstancia o que no pueda transformar mi vida. El mayor obstáculo que tiene el ser humano hoy, cuando escucha que la solución es Cristo, es que su orgullo le permita reconocer quién es Jesús. En este caso, el mayor obstáculo que tenía este funcionario de la corte del rey de Herodes era su propio orgullo. Pero gracias a Dios, Dios permite cosas que terminan con nuestra autosuficiencia. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hablar con alguien que dice que no cree en Dios. Basta con que Dios haga algo, que toque una cuerda fina de su corazón o un punto débil de su vida para que empiece a pensar en Dios. Realmente, el ser ateo o el no creer es una condición temporal, es una condición que tiene vida útil, es perecedera. ¿Por qué? Porque Dios, en su intento de amor, de alcanzar a todos los hombres,
va a ir convenciendo uno a otro, uno a uno, a cada hombre, no importa lo que este hombre piense, a todos los va a ir convenciendo de una forma u otra, hasta que el hombre tenga que tomar una decisión. Pero no va a estar, esta decisión no va a ser tomada por falta de conocimiento. Realmente los hombres, aun cuando no crean, todos van a tener el conocimiento, todos van a tener la verdad a su alcance para poder elegir a Jesús o rechazarlo. ¿Por qué sucede esto? ¿O para qué? ¿Por qué Dios produce una circunstancia tan difícil? Precisamente para que el ser humano se arroje a los brazos de Jesús o a los brazos de Dios. Porque mientras todos nosotros podemos confiar en nuestros recursos o todo lo que tenemos a nuestro alcance para luchar y resolver lo que tenemos que resolver, de alguna manera, no buscamos a Dios. ¿Por qué nosotros no buscamos a Dios? Por la simple y sencilla razón de que por naturaleza somos opuestos. El hombre vive opuesto a Dios. Así que tiene que permitir Dios muchas circunstancias para que la gente y los seres humanos volteemos a ver a Dios. Así que este hombre se encontró con una tragedia, algo que le está ocurriendo a su hijo, pero llegó a sus oídos la noticia de que Jesús había regresado a Galilea. Y entonces le dijeron que estaba en Caná. Tomó la decisión de dirigirse hasta Caná. Yo no sé cómo hizo, si tomó un carruaje, si se fue en caballo, cómo fue que llegó, pero estoy seguro que este hombre llegó rápido. Seguramente iba despavorido, iba realmente afectado, seguramente iba pensando en la condición de su hijo y tratando de llegar hasta donde llegó a encontrarse con Jesús. Él tomó la decisión de ir a Caná solamente para buscar al Cristo, solamente para buscar a aquel hombre que hacía milagros, solamente para buscar al hombre que ya era famoso por lo que estaba haciendo. En esta parte, precisamente, es donde nos vamos a encontrar con una de las más maravillosas enseñanzas de la Biblia. ¿Debemos ver para creer? Esa es la pregunta que yo les lanzo hoy a ustedes. No, pero Dios hace todo lo que necesitamos para que nosotros podamos creer. Una, pone en nuestro camino el testimonio de fe que necesitamos. Es increíble. Se cruzan en el camino de nuestras vidas todas las personas que de alguna manera nos van a impulsar y nos invitan a creer. En mi caso, y estoy seguro que el caso de algunos acá, Dios colocó personas claves para que nosotros pudiéramos escuchar la verdad. Yo recuerdo y echo para atrás mi vida y me doy cuenta cómo Dios de manera estratégica colocó cosas, circunstancias y personas a las que yo no podía rechazar lo que me estaban diciendo. Posiblemente otras, si Dios hubiera escogido o si Dios me hubiera permitido a mí escoger a las personas, según yo, que iban a ser claves, yo sí me hubiera equivocado en todas y a todas las hubiera rechazado, de manera que no hubiera tenido la vida que tengo hoy y tampoco hubiera tenido la posibilidad de salvación que tengo ahora ya en mi vida. Soy salvo, voy para el cielo, no tengo ninguna duda de eso. Y además de eso, Dios ha permitido que mi vida cambie. Mi manera de ver la vida ha cambiado. Así que Dios estaba persiguiendo a este hombre, a este funcionario, y puso en el camino ese testimonio de fe. ¿De quiénes? De aquellos que decían, Jesús sanó, Jesús salvó, Jesús hizo milagros en Israel, en Jerusalén, perdón, y Jesús hizo que nosotros también creyéramos. Muchos hombres que venían de Jerusalén hasta Galilea ya venían siendo salvos. Nadie viene por su propio impulso. Quizás haya alguien quien clame de alguna manera desesperada a Dios, pero tarde o temprano tendrá que también ver la realidad de la fe. ¿Cómo es esto de acercarse a Dios? ¿Cómo funciona? Hay hombres que claman de una manera muy particular y Dios responde. Hay otras que Dios tiene simplemente planeado ese día y sin ningún clamor y sin ninguna necesidad, Dios toca la puerta del corazón de estas personas. Yo recuerdo cuando Dios a mí me salvó, recuerdo que estaba pasando por una circunstancia que para mí en ese momento era complicada. Hoy, si la comparo con todo lo que me está pasando o lo que me ha pasado en estos 20 años, esa circunstancia no era nada. Era algo tan pequeño
pero en ese momento, esa circunstancia a mí me tenía totalmente doblegado. Me tenía triste, abatido, no tenía esperanza. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues simplemente clamé. No sé si clamé como este hombre de la historia clamó, pero yo sí le dije a Dios en aquella tarde, porque era una tarde, cerré mis ojos, recosté mi asiento del vehículo que yo estaba conduciendo y le dije, Dios, recuerdo que golpeé el timón del carro y le dije, Dios, si realmente existes, hazte real a mi vida, manifiéstate de alguna manera, aparece de alguna manera. Claro, yo estaba pensando en cosas un poco fantasiosas de cómo Dios iba a aparecer y Dios apareció. Más o menos 3 a 4 meses después, Dios apareció a mi vida y Dios me salvó. Y aquí estoy después de 20 años. Cuando nosotros clamamos en un problema, nosotros en realidad, los seres humanos, estamos buscando la solución inmediata al problema. Nosotros no estamos pensando en lo que Dios está pensando. En realidad todos los hombres estamos como si tuviéramos un incendio de frente y tuviéramos una manguera de bombero en la mano y lo que queremos es prender la manguera, que salga todo el agua posible y que logremos apagar el incendio. Pero Dios no está pensando solo en ese incendio. Dios está pensando en el infierno de cada una de las personas. Porque Dios lo único que quiere lograr en tu vida es salvarte. A pesar de eso, tu vida también va a cambiar. Una vez que Dios logre apagar en un sentido ese gran fuego que tienes en tu vida en el futuro, Dios también va a resolver tu vida y te va a dar una vida nueva, como dice 2 Corintios 5:17. Solo por la gracia de Dios, Dios resuelve todo en la vida de los creyentes y sobre todo aquellos que se determinan a creerle a Dios. Lo único que nosotros buscamos como hombres, como seres humanos, es que aquel pequeño incendio que nos está llevando delante de Dios se resuelva. Nosotros necesitamos una solución en nuestra vida, una solución que nos lleve a actuar diferente. ¿Cómo puedes tener una respuesta clara en un momento así? Bueno, que una persona se te acerque y te pueda decir que Dios también ha cambiado su vida. Muchas veces nosotros no entendemos nada. Yo recuerdo que la persona que me hablaba de Jesús me hablaba muchas cosas, pero yo no estaba entendiendo por qué yo, en mi problema pequeño, estaba simplemente tratando de pensar en la solución de ese problema. Yo no estaba poniendo atención a todas las cosas que me estaban hablando de la eternidad, ni de la salvación, ni de que Jesús quería salvar mi alma. Yo no estaba pensando en eso. Sin embargo, Dios utiliza el pequeño problema para empezar a tocar la conciencia humana y empezar a que nosotros podamos experimentar algo diferente. Yo recuerdo, y pensando en las personas que Dios usa como testimonio, recuerdo una vez, no teníamos mucho de habernos convertido, mi esposa y yo, fuimos a un restaurante a comer, no teníamos hijos en ese momento, y decidimos entrar a este lugar. Resulta que este lugar era de un amigo que era el dueño, estaba en la caja y según después entendí, desde que entramos, nos saludamos, él, o más bien Dios, puso sus ojos en nosotros, en nuestra mesa. Llegaron los alimentos. Bueno, primero disfrutamos la noche, nos reímos mucho, compartimos. Llegaron los alimentos y le dimos gracias a Dios por los alimentos. Qué importante es no dejar que el mundo opaque a Dios en nuestra vida. No sabemos cuánta gente está viéndonos. Resulta que ahí le dimos gracias a Dios, agachamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos, yo oré, terminamos la oración pequeña por los alimentos y eso fue todo lo que este hombre vio desde mi perspectiva. Cuando ya iba a pagar la cuenta, me dice él, ¿te puedo hacer una consulta? Yo me imaginé cómo estaba la comida, ¿te gustó el fresco? ¿Te gustó el postre? ¿Te gustó el café? Y este hombre me dice, Edgar, observé la mesa de ustedes toda la noche y vi lo que ustedes tienen. Y yo no sé qué es lo que ustedes tienen, pero a mí me encantaría que mi esposa y yo tuviéramos lo mismo.
Entonces le pregunté, ¿tenés un momento para que hablemos? Me dijo, sí. Me fui a la oficina con él, detrás del restaurante estaba la oficina, y 15, 20 minutos después terminamos orando y él terminó con lágrimas diciéndole a Jesús que entrara a su corazón y que lo salvara. Eso es todo. Dios utilizándonos por pura gracia, no porque nosotros tengamos una vida perfecta, porque tenemos una vida que falla, una vida que no siempre está a tono de lo que Dios quiere, pero Dios utiliza cualquier cosa. Él se vale de cualquier detalle de nuestra obediencia para poder mostrarle al mundo quién es Él. Vamos a empezar a escuchar como personas que no conocemos a Dios acerca de la fe y no sabemos cómo es esto, pero no te preocupes. Dios sabe que no tienes fe. Si vienes por primera vez hoy y no tienes la fe para creer en Él y poder entender su palabra y poder dejar que Él toque tu corazón, no te preocupes. Dice la Biblia que Él te va a dar la fe para que puedas creer. Él te va a dar la fe que Él promete, porque Él sabe que no la tenemos. Así que Dios puede darte hoy totalmente todas las herramientas. Dios trae el Espíritu Santo a la presencia, en la conversación, hoy en esta noche. Dios trae también su palabra porque la estamos hablando, la estamos predicando y la estamos estudiando. Y Dios te da la fe para creer, para que puedas creer una sola cosa, que Él es Dios, que murió por ti y te quiere salvar. Es increíble que una verdad que la Biblia registra desde siempre, que es el perdón de nuestros pecados en la cruz, salve nuestra alma muchísimos años después. Adquiere un valor incalculable en nuestra vida a partir del día que lo apropias, no antes. Yo escuchaba de la crucifixión de muchas formas, siempre, todos los años, recuerdo, en fiestas particulares, de la religión que yo profesaba, estaba yo siempre viendo aquellas escenas, pero nunca las vi como debía verlas. Nunca entendí como debía entenderlo. Hasta que Cristo entró en mi corazón, me conmovía todos los años viendo aquellas escenas del amor que Él tenía por mí. Pero yo recuerdo verle la cara a los que estaban conmigo, ya yo siendo creyente, y verle la cara a otras personas que estaban cerca de mí y verlos totalmente fríos, totalmente incrédulos. En cambio, yo estaba conmovidísimo por lo que estaba observando, por lo que estaba viendo, porque ahora ya tenía un significado totalmente distinto para mí. Ahora el Espíritu de Dios moraba en mí. Y esa es la gran diferencia entre creer y no creer. Este valor que adquiere esta gran verdad de la crucifixión y de la salvación y del perdón de pecados, que adquiere el valor cuando la apropias, es una promesa. La Biblia dice, entre otras cosas, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Así que, si no tienes a Jesús y hoy Jesús entra en tu corazón, dice la Biblia que te vas a convertir en una nueva persona. Dice también, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo recuerdo aquella noche cuando la persona que me empezó a hablar a mí de Cristo y me decía, ¿te gustaría hacer esta oración? Y yo al principio me negué y dije que no, que después puse muchas excusas y obstáculos, pero realmente yo sentía que mi corazón se iba a salir. Empezó a palpitar muy fuerte. Realmente era la presencia de Dios ahí tocando. He aquí yo estoy, dice Jesús a la puerta llamando. Vengan a mí, dice la Biblia, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios, dice la Biblia. Y empiezas a escuchar estas verdades que te plantean propuestas. Y cuando yo las escuchaba en aquel tiempo decía en mi mente, qué increíble. Debe ser increíble tener a Dios en el corazón. Era algo que me sonaba permanente. Es más, la noche que yo tomé la decisión, fui a mi casa y conduciendo hasta mi casa iba pensando que yo creía en ese momento que había tomado la decisión más verdadera, más real, más inteligente de toda mi vida. Creer en el amor absoluto de Dios incondicional. Tener al Creador de mi lado. Recuerdo cuando ella me dijo, mi amiga, he aquí yo estoy a la puerta y llamo.
Y le dije, ok, hagamos la oración. Y aquí estoy, como les decía antes, 20 años después, haciendo cosas que jamás imaginé en ese momento hacer. Si a mí me hubieran contado la historia de mi vida en aquel minuto que yo oré, yo hubiera dicho, primero me hubiera reído y hubiera dicho, eso que usted me está diciendo es imposible, porque yo no voy a hacer eso, ni voy a hacer aquello, ni voy a hablar así, ni voy a servirle a Dios de esta forma, o no me va a pasar esto que usted me está diciendo. Pero dice la Biblia que Él tiene planes de paz, dice, y de bien para con nosotros. Dice la Biblia que Él planea algo maravilloso con nosotros, un plan de amor. Dice que todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien. Yo no sabía eso, yo no sabía que aún lo más malo que me pasara en la vida, siendo un hijo de Dios, iba a ser para mi bien. Dios tiene un plan de amor y de bien para mí. Así que esto, como les decía ahora, se va a activar en el momento que usted le permita a Jesús entrar en su corazón. Todo esto que ahora escuchas va a empezar a trabajar en tu corazón a través de la Biblia. También quiero decirte que el más interesado en que tu vida cambie no es cada uno de nosotros, no somos los más interesados. Realmente es Dios el que mueve todas las piezas del ajedrez para darnos esta fe y darnos la fe para creer y para seguirle creyendo una vez que ya somos salvos. Así que este hombre, volviendo a la historia, se dirige a Caná y finalmente pudo llegar con Jesús. Me imagino la forma como llegó, con una mirada llena de esperanza, con una mirada además llena de ilusión y de preocupación en su corazón también por su hijo. En verdad, Jesús estaba esperando más el encuentro de este hombre que este hombre con Jesús. Este hombre iba luchando, tratando de alcanzar a alguien que sabía que en el que podía confiar. Pero ¿se imaginan ustedes a Jesús simplemente esperando el momento, sabiendo que exactamente en ese lugar, en esa esquina, o simplemente en esa calle, o en ese bosque, no sé dónde fue, se iba a encontrar con este hombre para hacer un milagro más? En verdad, el pasaje o esta historia está llena de algo importantísimo para nosotros. Y es que nosotros pensamos que Dios es Dios en determinadas circunstancias, pero no en todas. En ocasiones pensamos que Dios tiene cosas que puede hacer posible y que Dios también hay, y que para Dios también hay cosas imposibles, pero realmente no es así. ¿Hay duda en el corazón de todos nosotros? Sí, muchas dudas. A veces creemos que Dios puede hacer un milagro, pero en ocasiones dudamos de que Dios puede hacerlo, de que Dios puede hacer todas las cosas, o pensamos que tal vez sí, pero no para mí, que seguramente solamente en algunas vidas. Y normalmente tenemos una mezcla de incredulidad y además confusión del amor que Dios me tiene. Siempre me estoy comparando con aquellas personas que yo creo que van muy adelante de mí y que estas personas ya superaron muchas cosas que yo no he superado. Siempre me comparo de muy mala forma. No me estoy comparando de buena forma. No que te llenes de orgullo, pero tampoco que menosprecies el amor que Dios te tiene. En realidad, en ocasiones sí llegamos a pensar, una, que Dios no puede hacer algunas cosas, y dos, que yo no soy merecedor de ese amor. Esta duda que nosotros tenemos se va disipando. Mientras camines en tu relación con Dios, Dios te va a dar fe en cada circunstancia. Dios te dio una fe para siempre. Es la fe con la que creíste el día que naciste de nuevo. Pero esta fe va a crecer. ¿Y cómo va a crecer? En el momento que lleguemos a determinadas situaciones o cuando enfrentemos pruebas en donde dudamos, ahí es donde Dios va a actuar. Yo tengo dos circunstancias particulares y son mis dos hijos en donde Dios me invitó a confiar. Yo no puedo decir de que yo confié siempre. Es más, les puedo asegurar que dudé la mayoría del tiempo, pero había también algo que me hacía, porque también había recibido mucha enseñanza y luz de parte de Dios a través de su palabra, habían cosas que me hacían poner la mirada
en ciertas promesas que pienso que por la gracia de Dios las pudimos apropiar, tanto mi esposa como yo. Y llegamos a un punto donde decidimos creerle a Dios todo, sin cuestionar. Y aunque no estábamos viendo nada, simplemente confiamos en que algo iba a suceder. Hay ocasiones en que nuestras mismas oraciones suenan más o menos así: Señor, si puedes hacer algo por mí, te pido esto y lo otro. No me imagino cuando Dios escucha una oración así. Seguramente dice: ¿qué estará pasando por la cabeza de mi hijo, que cree que yo no puedo hacer algo? No se da cuenta con quién está hablando, pero no se preocupen, Dios entiende. Cuando Dios ve a sus hijos acercarse así y hacerle este tipo de planteamientos, lo único que Dios descubre es que no estamos entendiendo. Como cuando, si ustedes tienen hijos y sus hijos se acercan a ustedes a hacerles algunas consultas que tal vez ponen en duda el amor que nosotros le tenemos a ellos, ustedes no los ven con mala mirada, no los ven con un corazón acusador. Todo lo contrario, en su corazón estoy seguro que como papás están pensando: oh, fulano, si supiera cuánto lo amo, si supiera todo el bien que deseo hacerle, si él supiera lo que yo lo amo y lo esperé, como para que ahora esté dudando de mí. Es exactamente lo que Dios hace cuando nosotros llegamos a Él con dudas y cuando le estamos pidiendo algo con duda. Así que Dios permite también que estas cosas pasen porque Dios quiere una relación más profunda, cada vez más profunda. Una de las razones de por qué Dios nos hace esperar en algunas circunstancias es porque Él sabe que si esta espera no ocurre, yo nunca voy a desarrollar una relación profunda con Él y seria. El hecho es que Dios nos invita a confiar, aunque no entiendas. No se trata de entender, se trata de confiar ciegamente en que Dios es capaz de hacer lo que para nosotros es imposible hacer. No importa cómo lo va a hacer, ese no es el punto. Lo único que Dios quiere que creas es que Él puede hacerlo. Yo pensaba, cuando más o menos estaba llegando al fin de mí mismo, en aquella circunstancia, en aquella larga espera para poder ser padres, yo decía: bueno, Dios, la verdad, todos los médicos nos habían dicho que no, todos los diagnósticos nos habían dicho que no, que era imposible. Pero siempre venía a mi mente aquel pasaje que dice que Dios es el Dios de los imposibles. Y siempre pensaba que, bueno, Dios, realmente no sé cómo vas a hacer para alterar mi cuerpo, pero yo sé que puedes hacer un milagro. Pero una cosa es pensarlo y una cosa es cuando lo ves resuelto. Este hombre llegó con esa fe suficiente para dirigirse a Jesús, pero él necesitaba más fe y él no sabía que necesitaba más fe. Cuando te acercas a Dios, seguramente quieres creer, pero la fe que necesitas para salvarte y volver a nacer, Él te la dio. La otra la vas a tener que experimentar en el mismo crecimiento en tu relación con Él. Cuando aceptas vivir o que Él viva en tu corazón, aceptas el perdón de los pecados. Y es increíble esa expresión de que aceptas el perdón de tus pecados. ¿Por qué? Yo no sé cuántas veces ustedes le hayan pedido perdón a Dios en su mente, en su corazón, pero pedirle perdón a alguien es una de las palabras más difíciles de obtener de la boca de un ser humano. Puedes pedir perdón a veces por conveniencia, porque simplemente no estás dispuesto a perder algo. Como cuando un hombre está dispuesto está a punto de perder a su esposa y le pide perdón y le dice: no lo voy a volver a hacer, esto no va a volver a suceder, pero solamente lo está diciendo para retenerla, pero no porque esté arrepentido. En este caso, con Dios, es un perdón de reconocimiento de toda la estructura pecaminosa que le impide alcanzar a Dios o tener una relación con Dios. Lo único que Dios necesita de ti es que reconozcas que has hecho mal. Poco o mucho, lo que hayas hecho, eso
está destruyendo tu relación con Dios. Y por eso Dios tuvo que venir en forma de hombre, como un hijo, Cristo, a pagar en una cruz. No solamente para restaurar la relación con Él, sino también para que no tengas que ir a pagar al infierno. Porque esto es el asunto principal de toda esta situación de la salvación, que Él quiere que no pagues en el infierno lo que te mereces. Por eso mandó a su Hijo Jesús a pagar en esta cruz. El nombre Jesús significa Salvador. Así que cuando nosotros decidimos creerle, lo primero que tenemos que aceptar es lo que Él vino a hacer, vino a salvarnos. Así que este es el tema principal. No es que Dios va a arreglar tu vida inmediatamente. No es que Dios va a apagar ese incendio pequeño. Es simplemente que Él está pensando en tu eternidad. Él te va a salvar. ¿De qué? De no ir al infierno, de no sufrir una eternidad sin Dios y de salvarte de todas las consecuencias que van a venir temporales y futuras en la eternidad por tu maldad. Tenemos que llegar con una mente transformada al cielo, con un corazón reconstruido. Así que este trabajo, este proyecto de transformarnos, una vez que ya nos salvamos, es un trabajo que solamente Dios puede hacer. Vamos a notar qué fue lo que hizo exactamente con este hombre. Este hombre que llega donde Jesús, que acaba de llegar, le pide dos cosas. Vamos a leer Juan 4:47 para ver qué fue lo que este hombre le pidió a Jesús. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ok, aquí le pide dos cosas en este pasaje. Le dice que cuando Jesús había llegado, vino a él. Ya vino todo el camino, salió rapidísimo, iba apurado, iba preocupado por su hijo, y dice que viene y le ruega dos cosas: que descienda y que sane a su hijo, que está a punto de morir. Imaginémonos la escena. La primera cosa que este hombre le pide a Jesús, Jesús no se la contesta, que descienda. Jesús no le contestó eso. Este hombre le dice: quiero que bajes conmigo porque mi hijo se está muriendo. Lo que Cristo le contestó es lo que este hombre necesitaba. Es decir, su respuesta fue infinitamente más amplia que lo que él pensaba. Él pensaba que Jesús era Dios de cerca, pero no de lejos. Eso era lo que había en el corazón de este hombre. Él pensaba que Jesús era como él. Él pensaba que Jesús tenía sus recursos humanos. Muchas veces vemos a Dios así en las circunstancias. Nos imaginamos la solución de Dios, que va a ser algo más o menos como lo que yo haría. Nos desgastamos pensando: voy a hacer esto y voy a hablar con aquel y voy a llamar a aquel otro, etcétera, etcétera. Y humanamente le damos muchísimas vueltas a las soluciones humanas y Dios no piensa como yo. Me imagino a este hombre diciéndole: Señor, desciende conmigo. Te ruego que desciendas y sanes a mi hijo. Claro, en la mente del hombre dijo: yo tengo que ver cómo convenzo a Jesús para que vaya conmigo hasta donde está mi hijo. Como les dije antes, él pensaba que Jesús era Dios de cerca, pero no de lejos. O vamos a decir, no Dios en general. Seguramente este hombre decía: mi hijo se está muriendo, así que necesito, Jesús, que salgamos corriendo, tú y yo, así como yo corrí desde donde está mi hijo hasta aquí. Ahora vamos a tener que volvernos corriendo tú y yo juntos. La urgencia, en realidad, era inmediata, era absoluta. Es más, es un hecho que este hombre, el papá de este niño, ni siquiera conocía la dimensión del peligro y el riesgo en el que estaba su hijo. Salió solamente con la esperanza de encontrarse con Cristo. Lo encontró, pero es una realidad que Dios tenía que intervenir inmediatamente en el momento de la solicitud. Y Cristo hace por este hombre lo que hace por todos los que le buscamos,
Y aquí hay una parte que a mí me alienta el corazón. Es más, me alienta el corazón hoy, pensando en todas las necesidades que tengo hoy. ¿Por qué? Porque Él hace lo mismo una y otra vez por cada persona que le busca, por cada persona que clama a Él y que decide aceptarle en su corazón. Nos da la palabra que nos permite creer. Juan 4:48, ¿qué dice? Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Nunca te has puesto a pensar en la maravilla de la creación? Yo venía pensando hoy tuve que hacer un viaje relámpago desde donde estoy hasta un lugar que es muy montañoso. Hay muchísimas curvas, muchas vueltas. Y venía pensando cómo nuestro cerebro funciona. Realmente nosotros somos máquinas perfectas creadas por Dios. Resulta que vas conduciendo y vienen vehículos de frente, vehículos atrás, curvas, lluvia, hay que manipular el timón, los frenos, el clutch, etcétera, etcétera. No te das ni cuenta. Nuestro cerebro está trabajando a una velocidad impresionante para calcular distancias, velocidades, pesos. Constantemente está haciendo cálculos, operaciones matemáticas que ni siquiera se conocen, que te permiten transportarte seguro y transportar seguro a tu familia, estacionarte, evitar accidentes, etc. Es una maravilla de la creación. Somos nosotros una maravilla de la creación. Yo no tengo que salir al espacio exterior para ver la Tierra como Armstrong la vio desde desde aquella nave, cuando vio el pequeño punto azul. Tampoco tengo que ver una imagen de este telescopio famoso que dura muchísimos años enviando la información para que yo pueda ver la imagen de una galaxia. Solamente verme a mí mismo, ver a mis hijos. Yo tengo una hija de 1 añito y algo, y tengo un hijo de 6 años. Y solamente verlos son un milagro. Ver mi hogar es un milagro. Ver mi vida es un milagro. Así que Jesús le dice a este hombre, y nos lo dice a nosotros, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero es que ya las vemos. En todo momento las estamos viendo. Tenemos todos los elementos para creer que Él es Dios. Tenemos todos los elementos para no dudar, pero dudamos. Eso es lo malo del humano. Eso es lo humano del hombre, o lo malo del hombre. Dudamos. Al final de cuentas, Dios sí nos conoce y sí sabe cómo somos por dentro y sabe que tenemos una conciencia traicionera, que aún sabiendo la verdad, dudamos de Él. Analizamos todo. Podríamos analizar todo lo que existe y es verdaderamente indescriptible. Y como les decía, no tenemos razón para no creer. La Biblia dice que somos necios. Dice Romanos 1, del 21 al 22. Dice que habiendo visto el poder de Dios manifestado en la creación, los hombres, en lugar de doblegarnos y buscarlo, nos envanecimos en nuestros razonamientos. Vamos a leer Romanos 1, del 21 al 22, y después leamos Salmo 14, 1. Voy. Romanos 1, del 21 al 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entre Profesando más ser el... sabios, Perdón. profesando ser sabios, se hicieron necios. Entre más el hombre avance, dice aquí, en sus propios razonamientos,
dice que su corazón va a ser entenebrecido. El corazón es un lugar hecho por Dios para poder acoger a Jesús para siempre. No de manera temporal, sino para siempre, como un hogar. Pero si no es así, aquel espacio que fue diseñado para que Jesús viviera en él, dice que se va convirtiendo en algo totalmente tenebroso. Me imagino aquel lugar maloliente, lleno de telarañas, lleno de suciedad, con todos los pisos y las paredes sucias. Un lugar hostil, un lugar en donde Dios no ha sido bienvenido. Dice que profesando ser sabios, eso sucede mientras por fuera el hombre se jacta de ser sabio. Dice que se hicieron necios. Salmo 14:1 dice algo acerca del necio. ¿Qué dice el necio? Vamos a leerlo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No hay Dios, dice. No hay Dios. Puede estar en una sala de cirugía recibiendo a su bebé recién nacido, que llora por primera vez y que lo puede abrazar, lo escucha respirar, ve su crecimiento. Un bebé en tan solo 6 meses cambia de manera impresionante. Yo veo a mi hija hoy, que es la que tengo más cerca de haber sido recién nacida, y me impresiona de lo que yo vi, que era una cosita de este tamaño, lo que yo veo hoy, cómo se mueve, cómo está intentando hablar. Es increíble cómo empieza a coordinar todo. Es imposible. Tenemos que ser necios para decir que Dios no existe. Dice que se ha corrompido, dice, hacen obras abominables. O sea, para Dios, el necio, aunque no haga obras abominables, solamente por ser necio, sí las hace. Dice, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Nos separamos de Dios. Caemos en tinieblas, tinieblas de tal magnitud que ahora tratamos de explicar la vida a través de filosofías, teorías que en realidad no podemos probar. No explican absolutamente nada. Dios, en una sola página de Génesis, explica el origen de la vida, sin decir muchas palabras. El hecho es que a pesar de que no tendríamos por qué tener una segunda oportunidad, Dios ha tomado la decisión de hacer prodigios y señales para que nosotros creamos. Y esto es exactamente lo que pasó en esta escena que vamos a ver a continuación. Juan 4, del 49 al 50. Entonces Jesús le dijo, si no hubiere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vea, Jesús, el oficial del rey dice, Dios, ya por favor, deja de estar filosofando, según él, ¿verdad? Necesito que desciendas antes de que mi hijo muera. Por supuesto, lo que estaba sucediendo es que él tenía una perspectiva 1000% humana de con quién estaba hablando. Desciende antes de que mi hijo muera. ¿Y qué le dice Jesús? el oficial, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Le dice Jesús, yo no voy a ir contigo. Yo no voy a descender. Aquí el único que va a descender eres tú. Humano, terrenal, solo le faltó decirle incrédulo. Ve, tu hijo vive. Pero aún así, este hombre en ese momento ya tenía la fe para creer. Y dice la Biblia que este hombre creyó, dice la palabra que Jesús le dijo. ¿Cuál fue la palabra? Ve, tu hijo vive. Y dice que este hombre se fue. No quiero pensar o no me imagino qué iba pasando por la mente de este hombre.
Yo estaba pensando ahora cuando repasaba el mensaje, decía, ok, Dios, voy a imaginarme esta escena hoy. Vamos a suponer que hoy este hombre se encuentra con Jesús. Seguramente cualquiera de nosotros lo primero que hace es buscar su celular y mandarle un WhatsApp allá a la persona que está con su hijo y le dice, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Me podría decir? Pero este hombre no podía hacer eso. Y yo pensaba, se le escapó a Dios esta escena en aquella época donde no había nada, no habían medios de comunicación, no había forma de cómo saber absolutamente nada. 24 kilómetros de distancia. Estaba más o menos analizando que, suponiendo que este hombre iba caminando, pues estos 24 kilómetros caminando los hizo en 4 horas, 6 kilómetros por hora. Estos 24 kilómetros corriendo, digamos, más o menos, posiblemente hubieran sido un par de horas y no 4. En aquella época no había medios de transporte tan rápidos, así que así hubiera sido 1 hora. Este hombre, en esta hora, Dios, a través de la palabra que le dijo Jesús, ve, tu hijo vive, este hombre, o Jesús, trajo al corazón de este hombre paz, confianza y seguridad de que su hijo realmente había sido sanado. Este hombre regresó sabiendo que Dios había tomado el control total de toda la situación. Descubrió que la persona a la que había buscado realmente era lo que él pensaba que era, el Dios de toda la creación, el que tiene control de absolutamente todo, aunque en ocasiones nosotros dudemos que lo tenga, porque realmente es así. Yo me pongo a pensar en circunstancias que yo mismo estoy viviendo hoy y de pronto pienso, no puede ser que yo esté desconfiando. Si en este mismo instante Dios está sosteniendo la tierra, le está haciendo girar, no ha dejado de girar y tampoco se aceleró ni tampoco disminuyó su velocidad como para que cree un caos en el mundo. Tampoco se acercó al sol como para que nos quememos y tampoco se alejó del sol como para que nos congelemos. Así que Dios tiene control de mi situación también. Si yo creí en Dios, en el Dios creador del universo, Dios tiene control de la situación, pero aún con todo lo que les digo, todos podríamos dudar en algún momento. Esto fue lo que Jesús decidió hacer por este hombre, mostrarle que él tenía el control de todo. Muchas veces cuando vemos circunstancias en donde Dios nos confirma realmente que él tiene control de todo, cuando vemos esto, es cuando nuestra fe crece y nos va haciendo entender de que él tiene control de toda nuestra vida, no solamente de una parte de nuestra vida, sino toda. Yo recuerdo otra vez, volviendo a mi historia, cuando Dios me dejó ver el milagro de poder tener hijos, y a mi esposa también, porque a los dos nos sorprendió mucho, Dios empezó a ensanchar la fe y empezó a hacer que ese pasillo que antes era estrecho, las paredes pudieran hacerse un poco más amplias de lo que implicaba la fe. Y empezamos a creer distinto, aunque siempre vienen retos diferentes, vienen retos de otra índole, donde posiblemente digamos, bueno, sí, ya Dios nos hizo este milagro, pero ¿será que nos va a hacer otro? Recordar los milagros o recordarle a Dios los milagros que ya ha hecho por nosotros es totalmente válido para que le puedas decir, Dios, así como me hiciste aquel milagro, me imagino a Moisés orando, diciéndole, Señor, así como el milagro de abrirme el mar rojo, ¿podrías hacerme otro aquí en el desierto? Así que sí es correcto poder orar de esa forma. En ese momento este hombre recibió esta promesa o esta palabra y él se va de vuelta a Capernaum y vamos a ver qué fue lo que pasó para terminar la historia. Juan 4, 51 y 52. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre.
Este hombre, que hasta ahora no sabemos el nombre, no, la Biblia no lo dice, dijo una pequeñísima confirmación, solo para hacer un check de ver la hora, en qué momento mi hijo vivió. Porque Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y le dan la hora, le dice, ayer a las 7 dejó la fiebre. Las 7 era las 7 de la noche. Él había tardado prácticamente todo el día viajando. Y con esta promesa de Dios, de Jesús, se había ido a dormir y se levantó en la mañana para ir de vuelta a Capernaum. Pero el efecto de esta promesa, de esta acción de fe en el corazón de este hombre, es lo que Dios busca precisamente al final de cuentas en todos nosotros. Dios no busca que una persona sea sanada, Dios busca que Cristo sea o que creamos que Él es el Salvador de nuestra alma y que Él es Dios el que hizo todo y el que armó todo tu rompecabezas de la vida para que pudieras creer en Él siendo Dios. Juan 4:53. Entonces dice, El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. a veces pensaríamos que la mejor acción de Jesús era haber acompañado a este hombre. Y no es así. La acción que Dios planea en nuestra vida es siempre la mejor, aunque no la entendamos. A veces pensamos, yo hubiera hecho esto, o hubiera sido ideal lo otro, o aquello, pero no. Aquella famosa frase o aquella frase que la hemos escuchado en muchísimas bocas, Dios sabe cómo hacer las cosas, pero Él lo que busca fundamentalmente es llevarnos a creer y a llevarnos a desarrollar esta confianza en Él, una confianza total, una confianza ciega. Así que ese día dice la historia, vuelven a ser el papá, vuelven a ser el hijo, vuelven a ser la esposa y toda la gente que vivía en esta casa y seguramente la gente que vivía ahí cerca, en la misma calle o en el mismo pueblo. Sin duda alguna, toda esta familia fue clave en la salvación de muchos que aprendieron a confiar en Jesús, que era el salvador de sus almas. Así que hasta aquí, antes de terminar la reunión, vamos a sacar solamente dos conclusiones. Número uno, si ya volviste a nacer, si eres creyente y estás aquí conectado, Dios quiere decirte hoy a través de esta historia que Él se va a encargar de que nuestra fe pueda crecer. Dios no nos quiere como niños que se quedan desnutridos, como niños que se quedan pequeños, que no crecen, que no desarrollan. Dios quiere que esta fe vaya viéndose como si fuera un cuerpo muy corpulento, lleno de músculos, y que te dé la fuerza y la potencia para ir enfrentando nuevos retos cada día. Así que esa fe tiene que crecer. Él sabe y tiene perfectamente el control de todas las circunstancias para que esta fe crezca. Él sabe lo que necesitamos. Yo estaba leyendo este mensaje y pensaba en todo lo que nos está pasando como familia, como hogar. Él sabe lo que necesitamos. Lo único que he podido confirmar y comprobar a través de mi vida es, si Dios no hubiera hecho las cosas como las hizo, o como acabamos de ver en esta historia escritas, yo hubiera posiblemente cometido muchísimos errores en mi vida. Pero Dios sabe cómo hacer o cómo dirigir nuestras vidas. Y en la vida de cada hombre para que su fe pueda crecer y que dé el siguiente paso hacia una relación cada vez mejor con Él. Él va a traer a nuestro corazón la seguridad, la confianza que nos va a permitir avanzar. Y aún a pesar de que las circunstancias no estén como deseáramos, porque este hombre, la verdad, caminó por fe, una noche y horas, una noche y una mañana, sin saber lo que había pasado en su casa. Esa es la primera conclusión. Dios te invita a crecer. La segunda conclusión es, como les dije al principio, no sé cuánta gente está conectada en esta reunión por primera vez o, como también lo he dicho antes, no sabemos cuántos se van a conectar, sea porque ustedes
le envíen la invitación de esta reunión a alguien y la pueda escuchar después de que se grabó y no conozca a Jesús como su Salvador personal, Dios está invitándote a que reconozcas a Jesús como tu Señor y tu Salvador y que lo invites a entrar a tu corazón. Si no has tomado esa decisión, no sigas sin Él. La verdad, no te aventures más por la vida a caminar sin tu Creador. Además, nunca estarás pleno o plena mientras Él no entre. Una vez que Cristo entra, vas a estar completo, vas a estar tan completo que no te vas a imaginar cómo vas a poder disfrutar tu vida. Y no me refiero a tener una vida perfecta, ni una vida totalmente resuelta. Me refiero simplemente a tener paz y aprender a disfrutar los pequeños detalles que hacen que la vida sea maravillosa. Ya seguramente vas a dejar de exigirle a los demás que sean como esperas para ser feliz. Dios empezará a llenar tu vida, tu corazón. Ya no es necesario que nada ni nadie lo llene. Él lo va a llenar. Así que si quisieras hoy conocer a Jesús y aceptarlo en tu corazón y sobre todo salvarte, vamos a leer este pasaje de Apocalipsis 3:20 y con este pasaje vamos a terminar la reunión. Vamos a leerlo despacio. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si hoy quieres abrirle la puerta de tu corazón a Jesús, yo te voy a invitar a hacer una sencilla oración de fe. Es una oración, ¿por qué? Bueno, la Biblia enseña que la oración no es lo que salva. La oración simplemente es una forma de manifestarle a Él de manera consciente tu condición. ¿Qué tienes que aceptar? Que eres pecador. Que así como estás, no vas a poder ir al cielo. Dice la Biblia, en Romanos dice que si ya pecaste, por cuanto todos, dice la Biblia, pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios. Así que entonces es reconocer que eres pecador. La otra cosa que tienes que reconocer es que Jesús es Dios. Lo dice Juan 1:1, Juan 1:14. Y cuando ya reconoces que Jesús es Dios, vas a tener que pedirle con tus palabras que Él sea tu Dios. La única forma de lograr esto es que Él sea tu Salvador y que se convierta en el Señor de tu vida. Así que yo voy a orar. No tienes que orar en voz alta. Puedes hacerlo ahí en silencio, en tu mente, en tu corazón. Decirle simplemente desde el interior de tu corazón, dirigiéndote a Él con las mismas palabras con las que yo te voy a guiar en este momento. Jesús murió por ti en la cruz, pagó en la cruz por tus pecados, murió para perdonarte una vez que le apropias ese perdón. Él te da a cambio la salvación y la vida eterna, según lo que dice Juan 3:16. Así que puedes, a través de las palabras que te voy a decir, pedirle perdón a Dios y aceptar el pago que Él hizo por ti en la cruz. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias. Gracias por esta noche. Gracias por mostrarme un milagro en tu palabra. Gracias por mostrarme el amor que le tuviste a este hombre, a su hijo y a su familia. Gracias también por hablarme del perdón, de la salvación, de una fe que yo no tengo, pero que me das para que pueda creer. Creer que eres Dios, creer que moriste en la cruz por mí, creer que pagaste mi perdón y mi paz con muchísimo dolor, pasando por situaciones muy duras, determinándote a morir como un delincuente,
cargando el pecado de toda la humanidad y el mío, aun cuando no cometiste ni un solo error, haciéndote pasar por un hombre pecaminoso, aceptando el pago que yo tenía que dar. Así que te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por la vida que he tenido lejos de ti, y te pido que entres en mi corazón y me salves. Te pido que te conviertas en mi Padre, que te conviertas en mi Señor y que dirijas mi vida en todos los detalles, desde ahora y hasta que yo me vaya de este mundo. Gracias, Dios, por entrar, y gracias por salvarme y por ofrecerme este perdón. Todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted vino por primera vez hoy, cuéntele a la persona que lo invitó para que se pueda gozar por lo que usted acaba de hacer. Y pues a los demás, que Dios los bendiga, y nos vemos en una semana si Dios quiere. Saludos, nos vemos.